7 de la mañana con 41 minutos. Estamos de regreso en la rotativa del aire de RPP Noticias. Quédense en casa, se nos está pidiendo quedarse en casa. Hay, normas y medidas económicas para atender a la familia que se queda en casa y no puede teletrabajar. Es aquella que se quedó sin chamba estos días, estas semanas, estos meses. Pero hay labores que sí se pueden hacer desde casa. Por ejemplo, estamos teletrabajando los que podemos. Y se ha dicho que de pronto la medicina es un campo por desarrollar también en ese aspecto. El doctor Elmer Huerta nos lo va a contar de inmediato. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, Ricardo. Buenos días, Patricia. Buenos días a todos nuestros oyentes. Efectivamente, Ricardo, una nota que sale en el New York Times esta semana dice que el COVID-19 ha hecho más por la telemedicina en 3 meses que todas las regulaciones y los intentos que se han dado en los últimos 10 años para que sea parte del armamentario médico en el mundo. Y pues obviamente cuando la gente no puede ir a las clínicas, no puede ir a los hospitales, no puede ir a las consultas externas, no puede visitar las oficinas de sus médicos, entonces lo que ha hecho Ricardo, Patricia, es aprovechar la enorme demanda que existe por servicios médicos y las empresas, que ya existen muchísimas en todo el mundo, que ya estaban trabajando, pero como te decía, estaban allí tratando de llegar, peleando con regulaciones en diversos países para que se les permita el uso de la telemedicina. En estos meses realmente ha explotado el uso de la telemedicina. Pero básicamente quisiera decirles a nuestros oyentes y poner conceptos básicos de qué cosa es esto de la telemedicina. La telemedicina se define como el envío de datos que tengan interés médico de un usuario a un receptor. Ese envío puede ser de datos, por ejemplo, de radiografías, puede ser análisis, puede ser tomografías, biopsias que pueden pasar de un lado para otro entre doctores, pero también puede ser la conexión directa entre proveedores de salud y los pacientes, pero también obviamente puede ser monitorear a distancia, por ejemplo, los signos y síntomas de un paciente. Ricardo, ahora existen, y lo hemos comentado muchas veces, aparatos que tú te pones y a distancia a través del internet el médico en la oficina está viendo cómo va tu ritmo cardíaco, si tu presión sube o no sube, etcétera. Una pulsera basta, doctor, ¿no? Exactamente, pero la pulsera esa se comunica a través del internet y manda tus datos a una central en donde te están monitoreando. Y la cuarta, obviamente, como dijimos, es que se envíen ya datos de pacientes, radiografías, etcétera, a distancia. Entonces, para este análisis, centrémonos en lo que le llaman la salud móvil, que es a través de un teléfono o a través de una tableta o de la computadora. Hay muchísimas compañías que ya están haciendo esto. En el Perú también sabemos que ya se hace, en la cual, Ricardo, Patricia, un proveedor de salud, puede ser un médico, puede ser una enfermera, puede ser un proveedor de salud, se comunica con el paciente. Y aquí es donde hay que ser muy claros cuáles son, digamos, las ventajas y las limitaciones de esta salud móvil. Un diagnóstico médico, Patricia, Ricardo, requiere que se hagan 3 cosas. Este concepto lo repetimos siempre en los programas de RPP Noticias y lo vamos a recordar. Todo doctor o doctora que quiera saber qué tiene su paciente tiene que hacer 3 cosas. Sin estas 3 cosas no se puede hacer un buen diagnóstico. 1, tiene que conversar un buen rato, tiene que hacer muchas preguntas. Si el dolor es la causa del problema o una roncha es la causa del problema, las preguntas, desde cuándo la tiene, cómo la apareció, es más de día, es más de noche, con qué aumenta, con qué disminuye. Preguntas y preguntas y preguntas. Paso número 1. Luego viene algo que es imprescindible, que es el examen clínico del paciente, en la cual el profesional lo que hace es examinar el cuerpo del paciente, no solamente la parte afectada por la que el paciente va, sino todo el cuerpo. Eso se llama examen clínico. Y tercero, es el uso de exámenes auxiliares. Allí el profesional puede pedir exámenes de sangre, de orina, radiografías, biopsias o lo que sea. 3 pasos: conversar, examinar
y pedir exámenes auxiliares. Obviamente la telemedicina, esta salud móvil, podrás conversar un buen rato, pero tiene limitaciones. Eso es lo que mejor se puede hacer. El examen es imposible, aunque ya se está dando que con estas imágenes de alta definición, los pacientes te mandan fotos de sus ronchas, por ejemplo, o del granito de pus que le ha salido, lo que sea, y ya algo de aproximación tienes a hacer un examen, pero obviamente es incompleto. Sin embargo, Patricia. Doctor. No. Denos el tercero y luego mi pregunta. Ya, y el tercero, los exámenes auxiliares también se pueden hacer, se pueden ordenar, por ejemplo, en la primera consulta y luego ya el doctor o la doctora mirará el examen de sangre, la biopsia, esa también se puede hacer. Entonces, lo que falta en este tipo de la salud móvil es el examen clínico, pero a pesar de eso, como voy a decir un momentito, el uso está aumentando enormemente. ¿Qué ibas a decirme, Patricia? Que por cierto, hay ciertas especialidades que se prestan mucho más a la telemedicina que otras. Me imagino, por ejemplo, la ginecología imposible porque hay que tomar análisis, ya todos sabemos todo lo que hay que hacer en una cita ginecológica que no se puede hacer por telemedicina, desde un Papá Nicolau, por ejemplo. Sin embargo, pienso en los endocrinólogos, las personas que tienen hipotiroidismo, que necesitan un chequeo cada cierto tiempo. Los laboratorios sí pueden acudir a las casas a tomar las pruebas y con el examen médico y las preguntas ya se puede avanzar bastante sin tener que tener una cita presencial. Exactamente. Los especialistas, muchas especialidades la pueden usar, pero en donde tiene un campo enorme esta salud móvil es en el cuidado primario, Patricia. Ajá. Las estadísticas indican que, mire este dato, 85% de los padecimientos de un ser humano se pueden corregir en el nivel primario de salud, y el nivel primario de salud se beneficia mucho de esta telemedicina porque ahí puedes hablar muchísimo, un resfrío, que le está tosiendo, que la persona está tosiendo, que tiene diarreas, que le salió una roncha, que tiene una alergia. Esos padecimientos tan comunes se pueden resolver con la telemedicina. Muchos pediatras, por ejemplo, doctor, te dicen no lo traigas a la consulta hasta no explícame qué tiene, ¿no? Y te dan una serie de indicaciones y te dicen si al tercer día persiste la fiebre, no sé qué, llámame de nuevo, y ahí recién el doctor, si lo considera necesario, hace que el niño vaya a consulta, porque a veces son procesos virales muy cortitos, ¿no? Exactamente, y eso es por teléfono, que fue el primer método de telemedicina que se usó en el siglo antepasado. Pero ahora, si ya tienes un video, el pediatra puede ver a tu niño, porque ya mirándolo, cómo se comporta, si llora o no si llora, cómo está su estado general, el pediatra se va a dar una mejor cuenta. Entonces, en resumen, para terminar, la telemedicina es el gran beneficiado de esta pandemia en el mundo. Se está usando, pero así en cantidad. Aquí en Estados Unidos es el método principal, y no solamente en la computadora, sino en tu teléfono móvil, en tu tableta. Así que yo creo que, y las regulaciones, por lo menos aquí en Estados Unidos, para practicar telemedicina como médico, se han laxado, y ahora se puede hacer de cualquier estado, algo que antes no se permitía. Entonces yo creo que la revolución de la telemedicina, la revolución de la salud móvil, ha venido para quedarse y va a continuar, porque hasta que no tengamos una vacuna, el acceso de los pacientes a los hospitales y a las clínicas va a ser, digamos, menos hecho por el temor al contagio. Bien. Además, siempre hemos necesitado, doctor, descongestionar las clínicas y no mandar a nadie que no tenga nada grave a una clínica o un hospital, porque eso sabemos está lleno de virus que pueden complicar una cosa que era bastante simple, ¿no? Pero como cualquier práctica de la medicina, los consumidores tienen que tener cuidado, quién los está viendo, que sea un médico que esté registrado, que sea un especialista registrado, porque el Pepe el Vivo entra a todo lado y de repente alguien puede decir que es un doctor y de repente ni siquiera es un doctor. Bueno, la salud pública debería empezar por implementar todo un equipo de telemedicina que luego derive, si considera que es necesario, ya al paciente a una atención presencial. Empecemos por la salud pública, que es la encargada de masificar este tipo de prácticas. Muchísimas gracias, doctor Huerta, como siempre. Hasta mañana, Patricia. Hasta mañana, Ricardo. Chao. Y siempre considere si una llamada a su médico no es más sencilla que ir a un establecimiento de salud en estos momentos, que no es nada recomendable. Además que no lo van a atender. 7:51 de la mañana.